Muy buenas señoras y señores, bienvenidos aquí a vuestra casica. Venga, vamos con el perfume que dije cuando Monegal, que me lo había dejado mi hermanico, porque yo no me gasto este pastizal ni pegando saltos. O igual sí, no me lo gasto. Bueno, tengo aquí la caja aparte y vamos ya a la aproximación, que la aproximación está segmentada también, porque a mí esta caja me da absoluto pánico. Tenemos esta Burlington 1819 con esta caja tan guapa que se despliega así, plax, y se puede caer lo que sea que esté dentro, porque encima la disposición que lleva el perfume dentro de la cajita es tumbao. Y es que es tumbao y es que me da miedo. O sea, nada más que de pensarlo que se pueda caer. O sea, es que es así. Esto va así tumbaete. No sé si se ve bien. Va tumbao y a mí me da pánico. Lo siento, pero aquí con esto las bromas las justas. Con que ya tengo miedo porque hace un calor que te mueres y tengo las manos sudaicas. Así que como para encima andarme con mucha tontería con esta Burlington. Bueno, Burlington roja. Dios mío de mi vida. ¿Cómo definirla? Esto es muy complicado. A ver, cuando Roja hace algo, lo hace poniendo la herramienta encima de la mesa, ¿eh? Te pone la herramienta encima de la mesa y dice, aquí está. Lo hago porque yo sé qué es lo que estoy haciendo. ¿Que te puede gustar? Bien. ¿Y que no te gusta? Pues mira, ya se descatalogará y luego estaréis buscándola como si, salierais corriendo de un enjambre de avispas de esas de la Indonesia. Bueno, va por ustedes. Burlington va por ti. Roja va por ti. El vaporizador es de lo mejorcito que he visto yo en Roja. Sale que te mueres de bien. Pero que muy, muy bien este vaporizador. ¿Me habrá escuchado? Dios mío de vida, mira. Es ideal. Esto es un sobresaliente matrícula de honor. El vaporizador. El aroma no tanto. Pero yo soy consciente de que es buscado. El efecto es el buscado. Bueno. Vamos a las notas, que además voy a ver si cojo el móvil. Voy a dejarlo por aquí, que no haga mucho ruido con el micrófono. El móvil lo tengo justo aquí. Espero que no esté chisporroteando, porque lo tenía al lado del micrófono. Dios mío, mi vida, madre mía. Cómo me gusta jugar con fuego. Leo las notas. Van en ristre: lima, pomelo, naranja, amarga, mandarina y menta, junto con todo el mogollón que viene ahora, que es el jengibre, el ron, el tabaco, el ámbar gris, el musgo de roble, el almizcle, el comino, junto con ládano, benjuí, pachuli, canela, cedro, madera de cachemira. Lleva también azafrán, porque además es una nota que sale muchísimo. También meten vainilla. Y creo que lo he dicho ya todo. Si no, pues digo tabaco y me quedo más a gusto que un arbusto. Lleva todo la vida y por haber, como de costumbre. Roja mete muchísima composición y luego encima es que dice un montonazo de composición. Por eso mucha gente está muy equivocada con él, porque se piensa que prácticamente da el inci entero, de todo lo que lleva. Ojito, porque Roja prácticamente da todo el inci. No te dice que es natural, que no es natural, pero prácticamente estaría casi dándote todo el INCI, porque luego también tienes el aporte del INCI que va en la caja, que no es que sea mucho, por cierto, vamos a ver el INCI, que no es que sea mucho, pero aquí está el INCI, sí, hoy no lleva talcamientos, por Dios, menos mal. Claro, ¿cómo va a llevar talcamientos esto? Por el amor de Dios Cristo bendito, no hace falta. Bueno, ya os lo digo yo. Es escaso, pero te vienen notas también. Entonces, juntando todo el mogollón que da con todo lo que viene en el INCI, es más que suficiente. Pero 100%. Bueno, chiquitinas, es especial, es peculiar, pero vuelvo a insistir, adrede, Roja no hace nada que no esté más que estudiado. Bueno, va. Una perfume que es controlado, no es hiper mega proyectón. No os penséis que vais a echar esto y vais a estar oliendo a 500 millas, porque de 500 millas aquí no hay absolutamente nada. No hay 500 millas. Lo siento, no hay nada perfecto, salvo yo. Pero no. Tenemos algo que puede alcanzar el 1,5 metros en la primera atomización. Atomizaciones pues 4 o 5, las que os den la gana.
Se queda en distancia próxima, se queda corta, la duración que le voy a dar son 10 horas, porque efectivamente dura un montonazo en ropa, en piel no tanto, en piel puede llegar perfectamente a lo que son las 8 horas, pero con el aporte de la ropa es más que suficiente. Es un perfume que entraña cierto riesgo porque es muy mentolado, pero cuando hace toda la evolución es mentolado junto con los cítricos. Hemos tenido hace poco, también he presentado una composición que es hiper mega Mirad, escucharme, está aquí. ¿Para qué me voy a andar con más tonterías? Aquí no viene declarada ningún tipo de menta. En esta lo que es Afternoon Swim de Louis Vuitton no viene absolutamente nada declarado con respecto a la menta, pero lleva un trayazo de menta que te mueres. Es mentolística, totalmente eucaliptera, y aquí sí que viene la menta declarada. Bueno, pues al tajo. Sale la menta en combinación con estos cítricos y es un gustazo atomizar esto. Lo tenemos los cítricos maduros, no son unos cítricos chispeantes, pero lo que debemos de tener en cuenta es sobre todo el nombre del perfume. Burlington, ¿por qué? Porque además tiene mucho que ver con el tema de los grandes almacenes, ya que cuando se hace el secado, yo no sé si alguien habrá hecho esta reflexión, pero es que realmente huele a tienda. Huele a tienda. Hombre, olerá a Burlington, pero huele a tienda. Es que te da ese aroma a tienda cuando entras a una tienda de moda, de ropa y tal, con un Corte Inglés que tiene ya su aroma característico, entre otras cosas porque ya lo meten por dispensadores, que son también unos zorretes, pero antes de que llegara al mundo nuestro moderno, todos los perfumes para las grandes tiendas y todo este follón, no había antes nada y olían ya de por sí, tenían su propio aroma. Y aquí esa es la recreación que tenemos, huele mucho como a tienda. Hay gente que puede entender esto como una especie de mare magnum. Yo también entiendo que la nota discordante de todo, lo que no me gusta nada en el perfume y que me chirría en demasía, es el ron. El ron amarga la composición, pero solamente durante un tramo. No permanece todo el tiempo, porque además cuando ya se compacta todo el secado y se afianza en piel, lo que tenemos es ese rollo de tienda. Es que huele a tienda. No podría definir, vamos a ver, no puedo definir, puedo definir algo de algodón, pero es que aquí no defino algodón porque en una tienda se juntan muchos aromas distintos. Entonces no es solamente el algodón, son más cosas. Pero esa recreación que hace de ese tipo de ambiente es lo que tenemos en Burlington. Es eso, no hay otra cosa. Sí que le da, pues evidentemente estamos hablando de un perfume, tiene sus notas de salida con esos cítricos, con esa mentica que se nota, además se nota, está aquí sin atomizar y huele a menta, huele mentolado. Pero luego cuando ya pasa, estoy pues por decir 10-15 minutos, ya empieza ahí a salir a un tono raro. Y es el dichoso ron. Es el dichoso ron que está subidico, gracias a Dios pasa y le da tramo y salida a lo que son las notas del tabaco. Ahora mismo ya está más que el secado hecho y tenemos un toque súper limpio y pulcro. Pero poco matizado por esos tonos de resinas, del ládano, del propio tabaco que lleva mucha composición, pero es que todos llevan mucha composición, lo que pasa es que él no se corta y lo dice, pero que está buscado, que nadie se piense que esto está mal hecho y estructurado, no. Puedo pensar que no hay nada más pensado y más madurado que un perfume, lo digo por experiencia propia. Porque mira que se le puede estar dando vueltas y vueltas y vueltas y luego al final dices, esta es la que tiene que ser y punto, no puede ser ninguna otra, tiene que ser esta. Y te vas a por esa. Y este señor tiene muy claro lo que quiere. Pretende sorprender, claro, pero es que pretende sorprender con unos precios que esto no sé, son 500 o 600 euros. Me parece que son 500 y pico, casi 600 euros. No me acuerdo muy bien, no quiero acordarme. Como yo no lo he comprado ni es mía, la tengo aquí cogida entre las dos manos, que vamos, y agarrándola bien fuerte. Que gracias, hermano, por cierto, hermanico mío. Bonico, gracias. A ver, ¿cómo hacen los hermanos? Gracias.
Hasta la próxima. Que vaya a verte allá a tu casa y te diga, esta y esta. Claro, porque uno ya no tiene dinero, ya he tocado fondo. El caso, os recordad suscribiros al canal, sobre todo suscripciones y muchos likes. Likes por un tubo, o sea, la suscripción está muy bien, pero los likes y los comentarios los quiero por el polvillo en este vídeo. Va a ser que no. Pero bueno, en fin, yo por lo menos lo intento, que no quede. Bueno, vale, no me quiero perder mucho en las notas porque lleva esto a mansalva. O sea, tengo aquí el teléfono porque es que digo, no, es que paso porque con todo lo que lleva es imposible poder centrarte en algo. Y al final lo que sí que te queda es un tono limpio, pulcro, muy británico por supuesto, pero con un toque resinoso, ácido. Yo creo que la respuesta a todo esto, mirad lo que os digo, es ácido. Tiene un punto de acidez. Tiene un punto de acidez. Tiene un punto ácido. Esa sería la definición que me gusta. Me gusta más acidez. Tiene un punto revirado de acidez cuando tienes un vino. Esta es la definición. Dios mío, que me ha llegado aquí al siroco. Cuando tienes un vino que se te pone agrio, ese es por acidez, claro, evidentemente se pone agrio por la acidez. Ese es el tono que tiene cuando llega a los 10 minutos, 15, y notas ahí esa acidez, ese punto agrio, es lo que sale. Y es, yo creo que por el tono o la molécula empleada con el ron. Ahí yo creo que no ha sido una buena elección, pero ha sido buscada. Si esto está aquí así, es porque él sabía lo que hace. Yo le voy a decir a Roja cómo hacer su trabajo. Virgen Santa del Amor Hermoso. No. Otro a lo mejor que sí, que lo haga, que hay mucha gente atrevida en el mundo. En el mundo hay mucha gente atrevida. Mucho inconsciente también. Pero yo decirle a Roja cómo hacer su trabajo... No. Encima que yo que lo amo, que lo adoro. No. Ni hablar. En fin, señores, me gusta para ocasiones especiales. No me gusta para los novios, ni para la gente que va... es el centro de atención en un acto. Me gusta para los invitados, me gusta muy mucho. La considero una fragancia masculina, precisamente por esos tonos tan aguerridos que tiene como el ron, que encuentro ácido, agrio, y luego, por supuesto, la menta, tiene los ládanos, no va en matices florales, a pesar de que luego sí que vaya pulcra. Juega muy mucho a estar en un centro comercial, por eso digo que, ojito, cuidado con el tema. Yo no veo a una señora con esto puesto. A un invitado o cualquier sitio sí, pero una señora no. ¿Cuándo ponértelo? Pues cuando os dé la gana, por la mañana, por la tarde y por la noche, pero recordad que no es proyectona. No es proyectona. Así que tenemos algo que va a estar emitiendo durante, pues, eso, 10 horas a 1 metro, que está fenomenal de la muerte, y si viene aire ya ni te cuento, pero yo no tengo en cuenta el aire. Vamos, el hombre del tiempo, no, por favor, qué hartura. Ya demasiado que estoy aquí a más de 50 grados y estoy aguantando como un campeón, Ojito, cuidado. Y porque además es que estoy mojadísimo. He grabado he grabado 5 vídeos y en los 5 vídeos me he atizado una vez solamente. En los 5 vídeos que he grabado, tengo que decir, son cosas de paréntesis, 5 camisetas distintas. En fin, que esto os importa un pimiento, pero son cosas que yo os cuento para que sepáis que merezco vuestros likes. Madura hasta... yo creo que es una fragancia que a partir de 30 años. La gente jovencita con esto no pega ni con mocos, de verdad. Que nos lo dejen toda la gente mayor como yo, más de 50 años. La gente joven que se compre otras cosas. Esto está riquísimo, de verdad. Está riquísimo, merece muchísimo la pena, pero creo que... es peculiar y hay que probarla. Y luego encima nos encontramos con el super mega precio que tiene Burlington. O sea, hello, no. Señoras y señores, encantadísimo de haberos presentado esta fragancia. No quiero meterme, vuelvo a repetir, en todos los matices de todo lo que nos da Roja, porque es absolutamente una locura y cada persona va a encontrar matices distintos y es absurdo. Simplemente pretendo presentárosla, que la conozcáis, que veáis que bien va el vaporizador y que os imaginéis cómo huele, básicamente. Pero cuidado,
no perdéis de vista la nota de ron, que es el punto de inflexión en esta fragancia, que además yo entiendo que está, pues eso, como se ha pasado el vino que se agria, pues exactamente igual pasa aquí, y eso es lo que ha ido buscando distintos matices y una progresión olfativa que te cuenta una historia. Empieza con la menta, luego sigue con ese punto de agrio y luego va pasando a tonos que son realmente de algodón, más de tienda, y tenemos un compendio de tienda total, ¿eh? O sea, esto es, pues entrar ahí al Harrods, se abren las puertas y Burlington, o entras a Burlington y tienes ahí, ¡ruah! Y dices, Dios mío, mi vida. Sí, ese es el aroma que ha estado buscando. De hecho, seguramente habrá entrado a los grandes almacenes para ver cómo huelen los Burlington, y ver ahí el Burlington, cómo huele y todas estas cosas. ¡Ay, qué tiempos aquellos! En fin, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Recordad que si os ha ofendido en algo el vídeo, pues podéis poner un dislike y también, por supuesto, escribir un comentario, que estaré encantado de poder bloquearos a muerte. Nunca mejor dicho, será muerte y destrucción. Claro, ¿qué le vamos a hacer? Que para eso están los bloqueos. Y luego, si estáis felices y contentos, por favor, darle al like, que no cuesta nada, que es gratis. Es completamente gratis y ayudáis a posicionar el canal. Y ya está bien, es que no quiero ser family friendly. Ya sé que es imposible por mi boca, pero por lo menos lo intento. Nos vemos enseguida, siempre agradecido. Auf Wiedersehen. Ba 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 ba.